único que puede poner y quitar es Cristo. No hay que los ancianos deciden quitar al pastor. El Señor se encarga de todo. Él es el dueño de la iglesia. Y si existen las instalaciones, entonces, mis hermanos, desde luego, yo creo que a todos nos pasó un poquito pensar 20 años, y más a mi esposa y a mí, de la cual yo le agradezco a Dios que me haya dado esa ayuda idónea. Sin esa ayuda idónea, no tendría quien ir a hablar con las mujeres, las pastoreadas, y también les diera palabras. Así que yo doy gracias a Dios y quiero hablar. La obra ha sido médica, porque solo Él es el único que puede obrar en nosotros. Pero te quiero pedir que yo te amo. No es el pastor el que habla. El pastor solamente está hablando lo que Dios dice. Entonces, yo te pido de una oración que está en tu corazón, que te llegue a tu corazón a Dios. El Señor habla de hoy. Habla de tu amigo. No quiero llevar a la voluntad de Dios. Porque todos los hombres fallan. Bueno. ¿Y qué crees? Este es el más corriente. En cambio, los vinos, somos barritos de Guadalajara. Amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Ya me escuchan ahí todos? Yo quiero que le pidas a Dios, porque no quiero hacer más nada del servicio, porque ya la alabanza se nos fue y media iba a ser una hora. Pero quiero que le pidas a Dios que Dios te hable en esta. Si tú se lo pides, Él lo va a hacer. El Señor dice en su palabra: al que pide, se le dará; al que llama, se le abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Amén. Todo aquel que pide, recibe. Por eso nosotros tenemos que siempre escuchar la palabra de Dios, sabiendo que es Dios quien habla. Porque si dices, a ver si me convence, le estás diciendo a Dios, a ver si me convences. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que me hable a ti y me hable a mí, porque yo también necesito ser edificado por Dios. ¿Okay?
Cierra ahí tus ojos y pídele a Dios que te hable en esta mañana. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo, verdadero, al Todopoderoso, al Alfa, al Omega, al principio. Te pedimos, Señor, conocerte más, para que, Señor, cada día tú nos llevas de gloria en gloria, Señor, y cada día podamos ser más como tu Hijo Jesucristo, más como tu Hijo Jesucristo. En Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en estos 20 años, yo podría decir que ha pasado muchos hijos de Dios que llegaron sin ser hijos y nacieron en esta iglesia. Y han pasado unos y otros, y otros, y otros, y otros. Y lo impresionante es que Dios siempre ha enviado ovejas. Y eso te hace ver que Dios no ha soltado esta iglesia. ¿Amén? Pero además, en estos 20 años yo reviso a los pastores en todas sus iglesias y se les presenta el mismo síntoma. Llegan unos, se van otros. Llegan unos, se van otros. Me acuerdo un pastor de allá de Oaxaca. Y yo, ¿cómo va su iglesia, hermano? La vez pasada que vine, usted me invitó a predicar aquí a Tustepec, Oaxaca. Pues veo casi pura cara nueva. No, ya se fueron casi todos. Es que van y vienen. Van y vienen. Se van a otras, regresan a otras. Entonces le digo, pues ¿en qué estación de metro la puso? Seguramente su iglesia está en Pino Suárez, porque ahí se bajan todos del vagón y se suben otros. Pero lo más maravilloso es que esos no dejan de ser hijos de Dios. Y lo que Dios compra no lo pierde. Y entonces yo estuve orando, Señor. Es cierto, mi esposa me dijo, yo quisiera pasar fotos desde muchos aniversarios, eventos. Le dije, mi vida, muchos van a decir, sí, quién sabe quién es, van a ver las noticias. Pero orando al Señor, yo decía, ¿por qué sucede eso? Y me mostró el Señor las cosas, cómo son. Y hoy el tema, les pido silencio, por favor, aquí a los que están ahí, en la esquina, que vean los detalles. Y entonces me mostró cosas del Señor. Y el primer punto que me mostró es lo que decíamos hace un rato. Es Dios quien nos ama. Así es, abre tu Biblia en Éxodo 4:12. Abre tu Biblia en Éxodo 4:12. Dios le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con ¿quién? Con tu boca. Ahora pues Moisés ve y yo voy a estar con tu boca. No le dijo, yo voy a estar a un lado, yo voy a estar en tu boca. No te voy a estar soplando, te voy a poner lo que tengas que decir, porque mi boca vas a ser tú, Moisés. Aunque tú eres hombre que falla, yo soy tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de qué, dice el 4:12, lo que hayas de hablar. ¿Y cuántos recuerdan que Moisés le decía a Dios y deseaba con él y le decía, Señor, pues si soy tartamudo, ¿cómo quieres que yo hable, no? ¿Sí? Yo imagino,
mío. Tartamudeado también con Dios, ¿no? Él se sentía incapaz. Y entonces el Señor le dice, se enojó con él y dice en el versículo 11, Jehová le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién se la dio? Dios. ¿Quién te dio vida a ti, mi hermano? Dios. ¿Quién te crió? ¿Quién te tejió en el vientre de tu madre? Dios. ¿Quién te dio el espíritu? ¿Quién te puso el alma? Amén. Diciéndole a Moisés, ¿no seré yo capaz de quitarte lo tartamudo? Si va a ser mi boca la que va a hablar. Pero recordemos qué hizo al recibir esta palabra Moisés en el 13. Ay, Señor, envíate a otro hombre. Envía, te ruego por medio del que debes enviar. No yo. No me envíes a mí, Señor. Y entonces le dice en el versículo 16 el Señor. Dice en el versículo 15. Cuando Dios le dice, entonces, ¿sabes qué? Si tú no quieres hablar, Moisés, entonces va a hablar Aarón, tu hermano. Así es que ahora va a pasar lo siguiente, tú le vas a hablar a tu hermano lo que yo te diga a ti, Moisés. ¿Sí? Y me impresiona lo que dice el Señor aquí en el versículo 16. Y él, o sea, Aarón, hablará por ti ¿a quién? Al pueblo. Y él te será a ti en lugar de, y tú serás para él en lugar de qué? Y no es que fuera Dios, sino que Dios lo que está haciendo es decir, yo tengo que hablar a través tuyo. Yo lo tengo que hacer a través tuyo, tengo que hablar. Pero ya que tú no quieres, ahora tú serás como para Aarón, tú vas a ser como yo, tú le vas a decir lo que va a hablar Aarón. Y entonces esto te lleva claramente a que cuando una persona profetiza, porque es la palabra correcta, profetizar, lo que está hablando es lo que Dios pone que se hable. No es lo que uno quiera. Cuando uno habla cosas que uno quiere, la iglesia se vacía, porque no está recibiendo palabra de Dios. O alguien puede estar endulzando el oído y entonces dice, aquí estoy a gusto, esto sí me gusta lo que dice este pastor, porque de donde vengo, porque ya saben que la iglesia se mueve, o sea, se va de un lado a otro, y llegan y conocen otros pastores y todo. Pero lo que es importante saber es que es Dios quien habla. Entonces eso primeramente, mis hermanos, hace una obligación para todos los pastores, porque todos vamos a entregar cuentas. Tú vas a entregar cuentas, yo voy a entregar cuentas delante de Dios, y todo el Señor nos va a hacer cuentas de lo que nos dé en mayordomía. Primero, como hijo de Dios, te va a pedir cuentas de la esposa que te dio, te va a pedir cuentas de los hijos que te dio. Y no puedes llegar y decirle a Dios, Señor, y el hijo que te di, este salió muy necio, Señor, y se yo lo desconocí, yo dije, ya no es mi hijo. Y el Señor te va a decir, tú eres el padre de ese hijo, yo te lo di a ti. ¿Ven? Entonces tú eres responsable ante lo que Dios te da. Así es que de entrada a todos nos da algo que tenemos que cuidar y tenemos que entregar buenas cuentas. Pero gloria a Dios que tenemos la fórmula maravillosa para yo educar a mis hijos, para tú educar a tus hijos. Tienes la oración y tienes a Dios, y tú le crees, y Dios va a cambiar a tu hijo y los vas a poner en obediencia. Y cuando se desobedezca, le vas a decir la palabra de Dios, y si no obedece, ¿qué sigue? La vara de la corrección.
Y así me dijo Dios que te diera, le dices al niño, ¿no? Así me dijo Dios que te las pusiera las pompis bien coloraditas. Y así va a cambiar. Entonces, todos tenemos una responsabilidad y los pastores tienen la responsabilidad de hablar lo que dice Dios a nosotros. Es decir, Dios solamente nos usa por boca. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pastor? Tener comunión con el Padre, meterse al lugar santísimo y estar teniendo comunión con Él para ver qué dice Dios. Amén. Y entonces vamos aquí al libro de Ezequiel, donde no solamente se presenta que los pastores desobedecen a Dios, así es que debemos tener temor de Dios. Dice Ezequiel 34. Dice Ezequiel 34. Vino palabra de Jehová diciendo, esa fue una palabra que Dios le dijo a quién, a Ezequiel, y le dijo, hijo de hombre, ¿cómo me diría el Señor a mí? Hijo de hombre, profetiza. ¿Cómo le dice a los pastores? Hijos de hombre, que fallan, que tenemos errores, que ofendemos, que faltamos el respeto, porque somos ¿qué? Hijos de hombre. Pero tratamos de hacer cada vez las cosas mejor a la voluntad de Dios. Así es que le dice aquí, porque estaban malos pastores en esta parte del libro de Ezequiel, y no voy a meterme en la historia, le dijo, profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Entonces, ¿qué es apacentar? Agarrar y decir, apacentar es dar pastos, dar la palabra de Dios. Apacentar significa que la función de nosotros es nunca salirnos de la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a cambiar y es la que da el Todopoderoso. Apacentar es llevar a las ovejas a pastos verdes. Y aquí me quiero imaginar cuando un pastor en lo natural agarra sus ovejas, las lleva caminando. ¿A dónde las lleva? A pastos verdes. ¿Quién puso ese pasto? Dios. ¿Qué hace el pastor? Llevarlas a pastos verdes. ¿Qué hacen las ovejas cuando están en los pastos verdes? El pasto que ¿quién se los está dando? Dios. Por eso todo el tiempo decimos, tienes que traer tu Biblia, porque es tu pasto. Y mi función es repetir ese pasto para que tú lo estés recibiendo de Dios. Antes lo recibían a través del profeta. Hoy Dios puso su Espíritu Santo en ti, o Él mismo se puso en tu corazón para darte el pasto. Amén. Y eso es lo más increíble, que Dios sea el que te dé el pasto a ti. Yo lo único que digo es tratar el versículo. Amén. Pero Dios es el que da el pasto, y mi función es apacentar, no apapachar, sí comprenderte, pero sí es pastorear. A mí mi función es apacentar, pastorear es cuidar, ayudar a quien nos rodea, a los pastores. Entonces,
Sí, tú vas a tener necesidades y yo como anciano, no por mis 71 años soy anciano, porque así se dice en la Biblia, ancianos. Yo como anciano te tengo que llevar al pasto para que veas la respuesta de Dios. Yo no te puedo aconsejar nada que no esté en la palabra de Dios. Y porque Dios me va a decir, dile esto, o me va a recordar el Señor tal versículo para que tú recibas ese pastoreo. ¿Amén? Y entonces, los pastores, ¿qué podrías entender cuando se pastorean a sí mismos? Preparan palabra para su beneficio, pasto para su beneficio. Entonces es lo que nunca debemos hacer, porque es Dios que nos está hablando a ti y a mí. Amén. Eso es apacentar, no dar lo que nosotros queremos dar, sino lo que Dios dice. Por eso el Señor nos da la palabra y nosotros tenemos que darla. Y a veces traemos un tema aquí muy preparado y todo, y de repente el Señor dile esto, dile esto, dile esto, dile esto. Y entonces nosotros nos movemos y tenemos que aceptar algo. A veces traemos problemas como tú y yo, y problemas familiares, problemas de trabajo, problemas financieros, y eso te agobia o te trae así, y pues Dios te habla, pero pues también cuentas lo que tienes. Pero a veces Dios dice, quiero que hables eso, o a media prédica dice el Señor, vete a tal vez. Y uno dice aquí en el corazón, Señor, esto le va a pegar a volar. Se va a poner, no le va a acusarse. Dile lo que te dije. No, Señor, se va a, como no viene contra ti, Señor, se va a venir contra mí, va a decir que no. Y entonces a veces Dios te pone a decir cosas que sabes que le van a pegar a algunos, y lo digo con mucha honestidad, le van a pegar a algunos de la oveja, y como el pastor conoce a la oveja, dice, hijo, eso es lo que te va a pegar. Y a veces agarran y dicen, el pastor me dijo a mí, pero si estaban todos, ¿cómo voy a hacer que yo le diga a él? Pues usted, él me dijo. Y no te reclaman, pero ya no regresan, porque el pastor nos ofendió. Ahora, yo acepto, como hombre, tiene unos errores. Y a veces, mira, yo te soy honesto, o sea, a veces traes un poquito la carga de que sin sonido, que la música que no funciona, y te pones nervioso y alguien dice, apúrate, Carlos, por favor, soy grosero por una cuestión, de lo cual yo les pido perdón, porque no debe ser. Pero siempre, cualquiera que tenga que manejar algo, en especial además, todo lo que es el gran volumen, pues lleva un nerviosismo, ¿no? A ver, ¿quién no se ha puesto nervioso cuando dice que tiene que pedir? ¿Quién es alguno que diga, no, yo padrísimo? Hay otros que dicen, no me lo pido, no, la última vez, ¿no? Gracias a Dios que a raíz de que vamos tomando confianza, permitimos que Dios fluya más. Amén. Que Dios fluya más. Pero Dios tiene que hablarnos, porque así como le habla a los pastores, les habla a las ovejas. Y el Señor primero quiere advertirte de por qué te da esa palabra. ¿Y sabes por qué te la tiene que dar a ti y a mí? Porque quiere guardarte, quiere que tú prosperes, quiere que tu matrimonio mejore, quiere que todas las cosas, ¿no?, te vaya bien. Entonces tiene que hablar, pero queda claro que el Señor no lo hace directa, porque tu comunión te lo va a decir también.
no lo niego. En tu comunión lo va a decir, ya se reconoce. Entonces, pero muchas veces usa al hombre que falla como yo para decirte algo. Y entonces, cuando tú lo recibes, yo te digo de todo mi corazón, no lo recibas de parte del predicador, no lo recibas de parte de un hijo de hombre, te lo está diciendo Dios. Amén. Y lo más importante es que lo que esté dando el pastor esté apoyado en la palabra, no porque él sienta que es la palabra de Dios la que se está hablando. Amén. Así es que la palabra de Dios nos dice claramente que el pastor debe dar lo que Dios le dice, lo que diga, no lo que le guste. ¿Sí? Tiene que dar la ciencia de Dios. ¿Qué es la ciencia de Dios? El conocimiento de Dios. ¿Qué es su justicia, su manera de él ser, la manera de él obrar? Amén. Eso es dar la ciencia de Dios. ¿Cuántas veces nos ha puesto Dios predicar, digamos, el libro de Marcos 4:26, que dice, Señor, así funciona mi reino? ¿Cómo funciona, Señor? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y ese hombre, después de que siembra, se va a dormir a su casa, se levanta de noche, se levanta de día, y sucede que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso le pasa a un sembrador, que nada más lo único que tiene que hacer es, ya está lloviendo, ya va a salir por ahí, pero ni ve la semilla, ya la ocultó en tierra. Entonces el pastor tampoco ve lo que Dios entró en tu corazón, ni tú lo ves. Tú llegas recibes una palabra y eres tierra, solamente tienes la semilla, y dice que te dice el Señor a través del pastor, ya no seas iracundo, hermano, o sea, ya quítate del enojo. Entonces tú recibes la palabra del Señor, yo también quiero quitarme el iracundo. Y ya te llevas la semilla y llegas a tu casa y llegas peleando y llegas pateando y te vas al espejo, estabas tan enojado que te vas al espejo y dices, ¿qué me ves? Soy yo. Entonces, Dios va a orar, porque esa semilla, igual que el sembrador, va a brotar y va a crecer, pero cuando crece sigue siendo hierba, ¿no? Y entonces eres un cristiano que traes mucho follaje, traes tu Biblia para todos lados, te regresas al mismo, ¿no? Y entonces, cuando da fruto, entonces dice que da espiga, ¿no? Y cuando está espiga, entonces se prepara la hoz para cortar el fruto. Y dice, ¿quién va a cortar el fruto? ¿Tú o los que están cerca de ti? Los que están cerca de ti, ya no se enojó mi papá, ya no se pone como el loco, ya está tranquilo, ¿no? Pues ¿qué le diste, mamá? Entonces, eso es la ciencia de Dios. La ciencia es creer por fe. Dime si no, Dios dice, al que cree, y sin fe, porque todo es por fe. O sea, no hay fórmulas. No hay fórmulas de que vayas a abrir aquí y te va a conectar con un compadre que conoce el diputado y dice, no vas a solucionar tu problema. No hay fórmulas. La única fórmula de Dios es por fe. Tú tienes que estar siempre como en fe, confiando en Dios que Él va a hacer la obra. Y ahora, ¿cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que Dios ha hecho la obra? Y las cosas que tú y yo dijimos son imposibles. Y entonces le preguntaba yo al Señor, ¿por qué se van, Señor? Y el Señor me mostró varios puntos. Razón número uno. Y creo que es una de las más importantes. Se hace fácil ser hijo de Dios
y no obedecerlo en todo. Y dice, llegas a Cristo y Dios te saca con mano poderosa. Pero después te va a pedir que tú luches contra tu adversario. Eso hace Dios. Veamos el ejemplo que nos muestra el Señor siempre. Si es tan grande y maravilloso. Número 1, ¿cómo sacó Dios a su pueblo? ¿Con mano? ¿Qué hicieron los israelitas para salir? Nada. ¿Solo le creyeron a quién? Porque Dios, ¿cómo llegó Moisés y le dijo? Dijo Dios que Él ha visto tu aflicción y que te va a sacar de aquí. Pero no van a creer. ¿Y qué hizo Dios? Que le dijo a Moisés diciendo: esa vara que traes, se las vas a echar al pueblo antes de que se la lleves al diablo, que es Faraón. Antes de que se la lleves a Faraón, échala en el suelo. ¿Y qué pasó con la vara? Sí. ¿Y qué hicieron todos? También hizo lo mismo Moisés la primera vez. Y le dice: Dios, no le saques, no. Agarrarla de la esquina, de la cola, y se vuelve vara. Y así le vas a hacer al pueblo. Y llegó y le aventó eso. Y después dijo: ahora es un truco. No, mete tu mano y sácalo. Y cuando le sacas va a ser leprosa. Y Moisés dice: ¡ah! Se volvió. Ahora se va a tus hermanos y mete la mano, sácalo. Y miren, la voy a meter. Y sale la mano final. Ahora tú para, ponte cerca donde no hay agua, un río, un lago. Toca con la misma vara el agua y se va a convertir en sangre. ¿Y ahora qué? Mete otra vez tu vara y el agua va a regresar al sangre. Y así se lo hace al pueblo. Y entonces el pueblo, ¿qué sucedió? Creyó. ¿Qué hizo Dios contigo cuando te llamó? Milagros. Que tú no hiciste nada para que se diera. Entonces Dios les dice: cuando hagas todos esos milagros, le dices: el Señor ha visto tu aflicción y te va a sacar del yugo de esclavitud que tienes con Faraón. Y aquí te dice lo mismo. El Señor hizo milagros y te va a sacar con mano poderosa. Te va a sacar con todo su poder si tú solamente le crees y recibes el regalo que Dios preparó para ti, a su Hijo Jesucristo, para que Él sea tu Señor y Salvador. Y ahora me preguntaría: ¿cuántos de aquí hicieron esa oración para nacer de nuevo? ¿Y por qué? Porque creyeron. Ahora, ¿qué hizo después? Moisés se fue y se dirigió a quién. Entonces Dios se dirige a Satanás y dice: déjalo ir. Y Satanás dice: ¿qué dijo Faraón? No se va. ¿Y qué hizo Dios con Faraón? Le endureció el corazón para que no los dejara ir. Yo diría: Señor, si tú no me los querías sacar. No, es que quieren ver mi poder. Y Dios te saca con mano poderosa. Y cuando los sacó, ¿qué hicieron ellos para salir? Nada más. Moisés dice que hay los piojos.
que nos va a caer granizo, granizo, granizo. Pero que a nosotros no nos va a pasar nada. Vete a tu casa porque ahí Dios va a llenar de ranas. ¡Ay, las ranas! Pero a ellos no les llegó ni una rana. Porque Dios hizo todo. Pero después vemos en la historia que el pueblo de Israel, ¿a dónde lo sacó Dios? Al pueblo. ¿A llevarlos con quién? Y lo dice, no lo vamos a buscar porque ya tenemos mucho tiempo y van a quemar los santos. Los llevó con el fereceo, con el seduceo. Como con 10 enemigos. ¿A quién llevó? Al pueblo. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo para acabar con el jerusalén, el reparteo? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? ¿Luchar con ellos? Sí. ¿No era un ejército de Israel? Y se preparaban para la guerra con los jebuseos. David, ¿cómo alcanzó el trono? Venciendo a todos sus enemigos. Ahora, ¿quién los venció? ¿Amén? ¿Y quién fue el que se enfrentó contra él? El pueblo. ¿Quién se va a enfrentar a tus enemigos? Tú. ¿Y quién te va a hacer que tú venzas? ¿Y cuándo perdía el pueblo de Dios? Cuando no obedecía. Cuando no me decía quién los vencía. El jebuseo, ¿no? ¿Por qué los vencía? Porque ellos no obedecían. ¿Qué ha sucedido a ti? Como hijo de Dios, que ya llegaste, te gozas en la palabra, ya recibes de Dios, Dios te habla, te hizo hijo. ¿A dónde te lleva? Con tu deseo. Y te tienes que enfrentar. Y el asunto es que normalmente tu enemigo eres tú mismo, tu carne, con la que tienes que luchar. Pero Dios en su infinita misericordia, si no estás en obediencia, eres vencido. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que nacen de nuevo, reciben la palabra, y cuando viene la prueba, ¿qué sucede? Les gana el enemigo y ¿qué dicen? Esto no funciona. ¿Por qué? Porque estuve orando y oré con el pastor y oré con los ancianos y dijeron en el nombre de Jesús te darás. Enfermedad, tú te vas porque en el nombre de Jesús, porque tengo un nombre que es sobre todo el nombre y mi Dios es poderoso, pero tú sigues en tu mano y no puedes vencer al enemigo. Y entonces, por eso yo digo, muchos cristianos llegan y se les hace fácil cristianos sin obedecerlo. O obedecerlo en parte. Obedezco esto, pero esto no. Pedí de Dios. Ya vienes aquí y Dios te dice a través del pastor, no pidas prestado, porque te vas a volver esclavo de aquel que le pides. Y ya voy a orar así porque yo ya no quiero que me dio hambre. Y entonces tú agarras y dices, no, a mí me funciona.
Yo recuerdo un hermano que era de los líderes en la iglesia donde estábamos, y yo como oveja le decía, yo no me dirigí a veces al pastor, ¿qué piensas tú de los préstamos? Yo diciendo, pues el pastor dijo que no pida yo prestado, porque me voy a ¿qué? A volver esclavo. Pero yo te quiero preguntar a ti, porque yo en el mundo acostumbraba a pagar mis créditos a tiempo y mis tarjetas antes de que se venciera el total, y entonces pagaba yo todo la deuda, y entonces el banco me daba otros y me jineteaba yo las lanas 2 meses con el dinero del banco. Y me dice este hermano, mira, tú te puedes endeudar siempre y cuando tengas para pagar. No, pues si tengo. ¿Tienes propiedades? Sí. Ah, ¿tengo con qué responder? Sí. Entonces esto, sí. Entonces impide. ¿Mal consejo de quién? Del hermano. Porque el pastor ya había dicho, no él, Dios dice, y tú lo puedes ver en la Biblia, no pidas prestado. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo cristianos? Alabamos a Dios, le damos a gloria a Dios y debemos dinero y pedimos prestado. Yo alzo la mano primero. Yo lo hice, ya no lo hago. Me salió muy caro mi prueba. Me salió como un lobo de la cara. Tuve que vender hasta lo que no tenían que vender. ¿Sí? Y todavía Dios usó a mi hermano Buen Myers, pues lo invito a comer y a la hora de la cuenta saco yo mi carterona con 50 tarjetas. La HCC, ¿no? Esta, ¿no? Esta me queda 3 y me debe, hermano, sacar ese ramillete de tarjeta. Dice, hermano, no iba a ver. No, sí, pastor, sí, hermano, pero lo que pasa es que ella le el modo y voltea a ver a mi esposa. Y le dice, hermana, ¿por qué ha permitido esto? Hoy yo me tenía que meter abajo de la mesa. Ahora, ¿qué sucedió? Me vino una. Y muchos hermanos también nos pasa y nos sucede que nos es fácil con los negocios agarrar y ese me va a pagar después, este lo agarro allá y este lo agarro. Cuando Dios dice que tengamos, Dios te dice aquí, con tu esposa tienes que amarla, con tu esposa tienes que tratarla como vaso más frágil. ¿Qué tenemos que hacer? Y sin embargo, ves muchos cristianos que se casan, prometen, pero el esposo trata con el pie a la esposa. ¿Y qué sucede después? La esposa se quiere ¿qué? Divorciar. Después ahí sale otro con su pañuelo. Pues si la trataste como muchacha. ¿Qué te dijo Dios? Soy hijo de Dios, alabo a Dios, pero en esa parte me gana el enojo, la ira y trato mal a mi mujer. ¿Qué va a suceder? Dios te lo advirtió. Va a venir la prueba. Y ahora no vas a querer ir a la iglesia. Porque dicen, no, qué vergüenza que nos divorciamos. Entonces, con Dios es todo. ¿Amén? ¿Por qué se van? Pues porque ellos mismos
hacer? ¿Cuántos recuerdan Proverbios 3:6? Reconócelo. Reconócelo. ¿Qué dice Dios al reconocer? Reconoce que todo lo que Él dice es la verdad. Reconoce lo que Él es, el que no se equivoca. Ya no escuches amigos consejeros, no escuches nada. Escúchalo a Dios y tu vida va a estar bien. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a enderezar tus veredas. Dios dice a los varones: tú sustentas tu casa, tú eres el proveedor, tú eres quien la vas a sustentar. Señor, en estos tiempos no alcanza. El Señor te va a decir, como le dijo a Moisés: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio esto? ¿Quién le dio? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. ¿Tú crees que no soy poderoso para que yo proverte, para que no le falte nada a tu familia? Y después se viene toda una vida de pobreza. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Ya estoy en Cristo? Sí. ¿Ya estaba el pueblo fuera de Egipto? ¿Ya había cruzado el mar? ¿Y por qué perdía con el jebuseo? ¿Por qué perdía con el cereceo? Por no obedecer. Tus batallas van a estar perdidas si no obedeces a Dios. Pero los caminos de Dios son de paz. Los caminos de Dios son de justicia. Los caminos de Dios es para que tú seas bendecido. Dios no necesita estar bien Él en el cielo. Él está perfecto en el cielo. Él sabe que Satanás está en la tierra, que puede destruir, y Él te quiere librar. En la obediencia está la bendición. Amén. Así es que Proverbios 3, vamos a ir al siguiente. Proverbios 3. Dice, para concluir: hijo mío, ¿ya lo tienen ahí? ¿Cómo nos dice el Señor? Hijo, imagínate el Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, mis mandamientos, y que tu corazón los guarde, porque largura de días y años de vida y tu paz va a aguantar. A ver, ¿cuántos no queremos la paz? ¿Cuántos queremos volver a dormir como niños? ¿Amén? No era rico cuando eras un niño. ¿Y quién paga eso? Eso es mi papá. ¿Y quién va a poner el alimento en la casa? Es mi papá. ¿Y por qué? Porque estaba el niño, ¿cómo está? Confiando. Y tú tienes que saber qué, confiar que Dios hará. Amén. Y entonces, ese es uno de los motivos que el cristiano le sucede, que vive muy a gusto ya con Dios, pero cree que no hay que obedecerlo en todo. Y empieza: es que yo creo, y te pasa como a mí. Ya lo había dicho el pastor, pero ahí no hay de mechito. Hermano, ¿usted qué piensa? El otro hermano, igual que yo, sin conocimiento, y era líder, ¿no? La segunda razón por la que se van: no les gusta oír lo que Dios tiene para ellos. No estoy de acuerdo. ¿Quieren escuchar?
quieren escuchar lo que quieren escuchar. ¿Sí? Mira, 2 Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo, creo que segunda de Timoteo 4:3, perdón. Porque vendrán tiempos cuando no que sufrirán. ¿Qué te significa la palabra sufrir? Esto que quieren que haga me va a traer dolor. Porque voy a sufrir. Eso no me va a funcionar. ¿No quieren sufrir? Me va a traer sufrimiento. No porque le hacen versículos, ay, cómo duele ese versículo. Te duele que no quieres soltar lo que Dios te dice que hagas. ¿Cuántas veces, si pasa en el mundo, alguien llega, pues que no se ha casado, y además dice, bueno, pues es que yo pensé que, pues, si estoy ahí con ella, ¿no? ¿Y por qué no te has casado? Pues no lo siento necesario. ¿Para qué? No, pues tienes que ser casado. Dios dice que tienes que casar. Pero ¿qué tal si no funciona? No va a funcionar. Tienes hijos de 20 años y tienes 7. Y tú dices que no funciona. Has tenido esa mujer de 20, 30 años y dices que a lo mejor no funciona. En el mundo te casas por bienes separados, previendo que esto falle. Pero en Cristo, ¿qué dices? No puedo separar. Porque Dios me dice, si obedeces mis caminos, yo enderezaré ese camino. Señor, me digo, es como gotea en los campos. ¿Cómo es el versículo? La mujer rencillosa es como una gotera, ¿no? Ay, no me deja dormir. Es tremendo. No, y sí dicen, no sé qué es tremenda, pero la verdad. Y digas con el pastor, no es que mi mujer es tremenda. Vaya a hablar con ella. No, ¿qué voy a hablar? Yo que no. Entonces dice el casado, entonces yo soy el problema, pastor. Pues sí, pero tienes la solución. Obedece a Dios, pídele a Dios, haz tu parte, ámala, susténtala, trátala como va a estar aquí, háblale siempre en amor, ¿sí? ¿El Señor qué va a hacer? Te va a cambiar a tu esposa. Pero hay otros que no sufren esa sana doctrina, más quieren oír que va a cambiar a tu esposa. Y lo leíste, ¿no? Entonces ya llegan y dicen, ya me consigo otra. Y lo he visto, hermanos. Lo he visto. Yo recuerdo una pareja que había llegado a Cristo, estaban muy contentos y de repente se fueron de la iglesia porque X motivo. Y estando en otra iglesia, ahí los hicieron líderes y esto y aquello. Y de repente, cuando me lo vuelvo a encontrar años, y fulanita, ya la dejé. ¿No? ¿Y por qué? No, pues que no nos llevamos desde el otro. Pero mire, pues, ya tengo otra. Ay, qué bueno. ¿Y cómo va la cosa? No, me estoy compartiendo. Yo quiero
La quiere seguir edificando, ¿no? Pues pásale tu testimonio. Hermano, no es el camino de Dios. Dios dice, tienes muchos problemas en tu matrimonio, está insoportable la cosa, sepárate, pero no te vuelvas a casar. Y si te vuelves a casar, cásate con la misma. Así dice, 1 Corintios 7. Yo no lo recuerdo. Mira, como cuando veo me dijeron 1 Corintios 7, y eso va para hombres y mujeres, ¿no? Ay, mi marido me tiene muerta de hambre, que quién sabe qué, y que el otro, y la otra decía, me voy, sepárate porque es un flojo el otro. Pero no te vuelvas a casar. ¿Y qué va a hacer Dios? Si tú no te vuelves a casar, porque a paz fuiste llamado, dice la palabra de Dios, a paz fuiste llamado. Entonces tú lo que haces es que te quedas en oración, sigues pidiendo, sigues obedeciendo a Dios, y Dios cambia. Y al rato llega y dices, ya cambió. Ya no estamos llevando religión, necesitamos un cabecito de religión. ¿O a poco nos vemos? Mira, 1 Corintios 7, 10. A los que están unidos en matrimonio. ¿Están unidos en qué? En matrimonio. Mando, no yo, sino Dios, el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sí. Ay, entonces me están maldiciendo a mi vida. Dice la mujer. Entonces, ¿qué va a pasar si soy pobre? Ya me puse en el guapo. Me estás maldiciendo, pastor. Tengo 30 años, tengo una vida por delante y no, relax, que has armado casa. Tienes una vida así por delante y Dios te va a regresar ese esposo y te lo va a hacer un trabajador. Como Dios le dijo a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo los cielos? ¿No será poderoso para cambiar todas las cosas? Amén. Yo creo que ya pagamos esto porque uno se calienta, ¿tiene frío o calor ahorita? Frío. ¿Ah, frío? Ah, bueno. Yo estaba con la torta de su tío. Amén. Así es que la segunda razón, no quieren escuchar la sana doctrina. Ahora sí, según Timoteo 4:5, ¿qué tiene que hacer el pastor si ve que una oveja no quiere obedecer lo que dice Dios? Porque ya lo dijo, ¿no? Y dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4:5. ¿Me hace el favor? Si no, ya lo busco aquí. Dice, pero tú sé cómo sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice, déjame buscarlo porque aquí me falta que continuemos con él, no quiero equivocarme, mis hermanos. Ya sé que voltean más hacia los tacos del pastor que voltear a ver al pastor de su lado. Yo dije, cuando me dijo mi esposa, vamos a dar tacos al pastor, y digo, cuando busquen al pastor, les va a decir, ahí está el trompo. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Predicar, que inste. O sea, Dios está viendo que no estás obedeciendo y es tu obligación, porque Dios me lo pone, que te lo diga.
es mi obligación decirle, hazlo. Porque Dios nos está pidiendo que te inicie a tiempo. Y fuera de tiempo. Pero ya ni fuera de tiempo. Va a funcionar, sí, para que regreses. Pero mientras ya salió el divorcio, se abrió la deuda, se abrió el problema, la demanda, el abogado y todo lo que viene atrás en el mundo. Y Satanás te está destruyendo. ¿Sí? Y dice, reprende. Ahora, nuestra función, yo te lo exhorto. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. Yo te exhorto. Yo te puedo decir, o lo haces o lo haces. No, yo te exhorto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no les gusta eso y después de ser exhortados, pues yo me cambio de iglesia. Lo más maravilloso es que Dios va a seguir tratando conmigo. Porque lo que Él compró, no lo tiene. Amén. Tercer caso, tercer motivo. Ir en púlpito, o ser pastores, o ser maestros. Y es bueno. Dios dice, el que anhela obispado, buena obra, ¿qué decía? Buena obra. Buena obra desea. Pero, ¿qué tiene que hacer? Gálatas 4. Amén. Pero digo también, entre tanto que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que anhela obispado, que es heredero, o sea, es heredero de todo lo que tiene Dios, esclavo, o sea, su carne le va a seguir ganando, aunque Él es Señor de todos. ¿Qué tiene que hacer el que anhela obispado? Tiene que estar bajo ¿qué? Versículo 2, 4:2, ¿bajo qué? Bajo tutores y curadores. ¿Quiénes son los tutores y curadores? Los ancianos de la iglesia, el pastor y todo, para que esté recibiendo la palabra de Dios y creciendo sabiendo que el que da la palabra es Dios y nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Pero dice que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Entonces, si tú anhelas obispado, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a preparar al tiempo señalado por Dios. Pero no es malo desear ser obispo. ¿Ven? Y entonces muchos quieren ser obispos y es una buena obra, pero no han querido. Otros no quieren, pero las esposas quieren. Y ahí se ve quién manda, ¿no? Entonces yo cuando veo que la esposa y vas a pasar y le dije, yo creo que a este varón le gusta dormir caliente y no quiere enfrentar y decirle, yo no siento el llamado, yo voy a esperar de Dios. Pero finalmente, como la mujer tiene el problema de querer gobernar, y efectivamente es una gran lucha que tienen las mujeres, que hay que comprenderlas porque es parte de la maldición. Dice, el deseo de la mujer será para tu marido, y su marido, si tiene no tiene mandil, se va a enseñar de ti. Pero si es de los que se ponen mandil, pues va a decir, ya viene, vamos a hacer lo que tú dices.
Entonces, es una batalla. Entonces, ¿qué sucede? Que luego la esposa es la que quiere pastorear y logra que se vayan de la iglesia y levanten una obra. Pero resulta que esa obra no prospera. Ya porque traen 3 ovejas o 4 ovejas, Dios nos está bendiciendo. Dios da a cada quien con su capacidad, y yo creo que Dios quiere su pastor de 4. Cuando Dios quiere que todos sean ¿qué? Salvos. Amén. Otros dicen, yo ya me quiero de evangelista. Espera el tiempo señalado por Dios. No, es que yo quiero predicar y me voy a ir. Y me acuerdo una persona que nos vino aquí a pedir que si iba a ir, que el otro, que le mandamos. Y yo no puedo dar dinero. Tú estás esperando el tiempo de Dios. Pero convenció a otro anciano y este anciano, porque tenía posibilidad, le mandaba su lanita y dijo, ¿cómo vas con fulanito? Mira, me mandó una foto que ya conoció una amiguita que ya le platica la palabra de Dios. Oye, si está en una ciudad con un montón de conversos. Yo 8 meses y yo una amiguita. Pues tú sí que sigues dando. Pero él tiene que esperar el tiempo de Dios. Es voluntad de Dios cumplir las peticiones de tu corazón. Él cumple las peticiones de tu corazón. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero después dice que es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero. Bueno, ya, ¿para qué les digo todo? Amén. Consejo final, mis hermanos, y exhortación. Al menos que en la iglesia donde estés no estén dando pastos verdes, palabra de Dios, que sea el Espíritu de Dios que te esté cambiando. Al menos que sea una mala doctrina, cambia. ¿Por qué? A donde vayas, si se da buena doctrina, vas a recibir lo mismo. Y no vas a hacer un reversazo, porque vas a llegar allá y nadie te conoce. Y es hermoso llegar a una iglesia donde llegaste sin que nadie te conocía, pero con el tiempo naciste ahí, pero ahora después estás a mi hermano, y me hablando de su mano, y me dio un abrazo, y me bendijo, y ahí vas a recibir palabra. Pero para que ahí se cumpla, que Dios te empiece a usar o te dejen hacer algo en esa iglesia, no va a ser fácil. Y tiene razón el pastor, no te conoce. Estás llegando. Ahora, sí duele que se vaya así, porque los viste nacer. Porque yo no digo, pues llegó fulano, ya nació, llegó como cristiano, ya se vuelve a ir. Bueno, dice, sí siento feo, pero no nació conmigo, o sea, quizás Dios lo va a regresar a su Cristo. Pero alguien que nació en esta iglesia por la gracia de Dios, por su misericordia, mira, son hijos espirituales. Pablo lo dice, tú eres mi hijo espiritual. Y la verdad, hoy después de 20 años, pues sí les he llorado a mí, ¿no? A muchos, a los que se van. Bueno, casi me agarré. Así que tampoco. Pero sí se siente de amor en el corazón. Y bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo te exhortaría. Esta predicación pública, si te están dando buenos pasos, siempre habrá diferencias. Y además Dios va a poner las diferencias. Te va a hacer que Dios permite, como dice Pablo, es necesario, dice Pablo, el Señor dice, es necesario que en la iglesia haya disensiones. Es necesario que te pelees con el decano, es necesario que te pelees con el otro, es necesario que te pelees.
con la líder, con el líder, con este. Y no, aquí no hay líderes, todos somos servidores de Cristo. Va a haber disensiones. ¿Por qué, Señor, quieres que haya disensiones? Para ver quién está aprobado. Y para ayudarte a ti, pastor, para ver, tú que los querías escoger como el bueno, mira cómo se salió. A la hora de la prueba, le salió el aguayón, ¿no? Toda la carnota. Es que el aguayón era una carne corporal, mi abuelita decía, voy a la carnicería a comprar aguayón, entonces yo le dije, la carne es el aguayón, pues, ¿qué sale el aguayón? Entonces, yo te doy este consejo, mi hermano, y te exhorto, no te muevas en tu vida, pero además en todo. No te muevas de trabajo, no te muevas de negocio, no te muevas de estado, no te muevas en nada, porque tú fuiste comprado con la sangre de Cristo y eres oveja de Dios y Él te va a llevar a cada punto que te está pasando en tu vida. Mi hermano, debemos entender, y nos lo dice también en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice la misma Biblia, las jornadas de Israel. ¿Qué son las jornadas de Israel? Que Dios le decía a Moisés, ahora te llevas para allá. Y él lo decía, quería no hay agua, Señor, te los llevas para allá. Y ahí iban y no había agua. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Muchos de los del pueblo. Y le reclamaban a quién, a Moisés. ¿Le estaban reclamando a quién? A Dios. Para eso nos sacaste, Moisés, para que nos moramos de agua, para eso la. ¿Y quién nos llevó a ese lugar? Dios, porque le dijo Dios a Moisés, llévalos ahí. Entonces, ¿qué hace Dios cuando los vio que llegaban ahí y a los que se quejaban, qué dijo? Este no pasó el examen. ¿Quién lo pasó? No hay agua, pero Dios proveerá. Así es que, ¿cuántos cristianos también se van? Que porque aquí no están bien las cosas, aquí no hay trabajo, aquí ya me corrieron, aquí me está pasando esto, y me voy a tal lado, y me voy al norte, y me voy a... Todos quieren calar para el norte. Ya ni vayan para venir Trump, te va a poner la cosa de atención. Me voy a prestar, y es que aquí ya no funciona. Dios dijo que Él te da la tierra que Él prometió y que te da la lluvia a tu tierra. No te muevas ni de trabajo ni de nada hasta que Dios te mueva. Si Dios te mueve, es su voluntad. ¿Ven? Tengo una hermanita que me gozo y quiero que un día su testimonio. Le tocó un patrón que la hizo sufrir años. Le creyó a Dios y yo le traje del patrón. ¿Qué hizo? ¿Quién la llevó a ese trabajo? ¿Qué quería tratar con ella? Dios lo sabe, ella lo sabe. ¿Por qué son las jornadas? Porque Dios quiere tratar contigo. Porque te quiere llevar al cielo. Y nadie va a entrar al cielo si no es perfeccionado aquí en la tierra. Amén. Y no te muevas. Está contento con lo que tienes. Contento siempre con lo que tienes, porque el Señor prometió que nunca te dejará ni nunca te va a desamparar, porque Él es tu Dios. Y recuerda, todo es por fe. Amén. Mi exhortación y mi consejo: no te muevas, ni de tu casa, ni de tu iglesia. Amén. A menos que no haya palabra de ciencia. Amén. La palabra de ciencia y la sabiduría de Dios. Amén. Que no se profeticen a sí mismos. Por eso en esta iglesia Dios me ha puesto, o yo he decidido, el Señor me ha puesto, no dejar de trabajar con mis negocios.
Yo no quiero vivir de los diezmos. Yo diezmo a la iglesia. ¿Los tengo que pedir? Sí, porque es un mandamiento de quién. Cuando era muy joven le dije yo al pastor, mira, ya está funcionando, pero yo no les quiero pedir el diezmo. No, es que van a salir, ya salió el peine, ya se lo. Y me van a ver cuando llegan con mi coche, que le compramos al pastor. Mira, el que le compramos al pastor. No, gloria a Dios, el Señor es mi proveedor. Y te puedo decir, me ha bendecido grandemente. Y hoy me gozo de ver a mi nieto tocando alabanzas, jugando, dígame gloria a Dios. Dios lo pague. Si te cambias, que Dios te mueva. Puedes llegar con falsos maestros. Amén. Yo seguiré pastoreando hasta que Dios diga. Seguiré cuidando esta iglesia hasta que Dios diga. Tendré que seguir viviendo desde Valle, sí. Pero si Dios me manda, me va a cuidar. Yo sé que mis hijos me quieren y me dicen, ya no, papá, ya no manejes, está peligroso. Dios me guarda. ¿Ven? Así es que vamos a darle la gloria a Dios. Ponte de pie. Dale gracias porque su misericordia es buena para mí. Es nueva.